Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos los presentes. Bueno, en esta oportunidad yo les voy a explicar detalladamente lo que es el examen parcial de la unidad 1. Bueno, mi nombre es Miguel Alcides Muñoz Cubaca, con código estudiantil 18 11 60 20 04. El curso a desarrollar es de Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1. La fecha de entrega, el día de hoy, 22 de octubre de 2021, ¿no? Bueno, a continuación vamos a explicar el ejercicio que nos dice, ¿no? Básicamente, el ejercicio dice lo siguiente. Problema. Hallar la lectura de los 2 voltímetros. Básicamente nos pide hallar el voltaje que hay en R1 y el voltaje que hay en R4, ¿no? Por último, también nos pide hallar el amperímetro que está referente al R2. Bueno, vamos a comenzar explicando primeramente calculando la resistencia, ¿no? Bueno, vamos a calcular la resistencia referente con estos valores. Bueno, aquí tenemos, primeramente analicemos el circuito. Tenemos un circuito en serie, como aquí podemos observar, tenemos un circuito en serie, ¿no? Este circuito sería en serie. Ahora, básicamente para hallar nuestra corriente total del circuito, debemos de reducir el circuito a lo más pequeño posible, ¿no? Para poder hallar la corriente. Entonces, ya, como tenemos acá el circuito en serie, básicamente el circuito en serie es el sumado de las resistencias, ¿no? Por ende, suma. Básicamente ahora vamos a tener una resistencia, que vendría a ser la resistencia 5. Vamos a calcular la resistencia 5. ¿Cómo calculamos? Como está en serie, se suma, ¿no? R2 más R3. R2 más R3. Entonces, nuestro R5 va a ser igual a 4 más 2 es igual a 6. Ahora, nuestra nueva resistencia va a ser de 6 ohmios. Entonces, esta resistencia aquí se convierte en una resistencia, que vendría a ser 6 ohmios. Ahora calculamos la resistencia número 6. La resistencia número 6. ¿Referente a qué? Referente a estos dos parámetros. A ver aquí, voy a explicar. Referente a estos dos parámetros. Este parámetro que está aquí, de color, estoy que lo pinto de color rojo. Este circuito con este circuito, ¿no? Básicamente se encuentran en paralelo. Entonces, como se encuentran en paralelo, vamos a calcular otro nuevo circuito, que le vamos a llamar un R6. Nuestro R6 entonces va a ser igual a la multiplicación de la resistencia 5 por la resistencia 4, ¿no? Básicamente la resistencia 5 es de 6 ohmios, multiplicado por ¿quién? Por la resistencia 4, vendría a ser 2 ohmios, ¿no? Y dividido por la resistencia 5 más la resistencia 4, ¿no? Entonces, ya reemplazando los valores, tenemos que 6 por 2 sobre 6 más 2. Entonces, nos va a dar igual a 12 sobre 8, ¿no? Y finalmente la resistencia 6 va a ser de 1.5 ohmios que tenemos aquí. Ahora, ya como ya hemos reducido el circuito, ahora vamos a tener el circuito de la siguiente manera, ¿no? Aquí tenemos una tensión, eh, tenemos una resistencia que es la R1 y tenemos una resistencia 6, que es de 1,5 ohmios, ¿no? Y eso sería nuestro circuito. Ahora, aquí observamos que el circuito está en serie y tenemos dos resistencias. ¿Qué se hace? Se suma, ¿no? Entonces sumamos. Calculamos ahora otro nuevo circuito que vendría a ser la R7, ¿no? R7 es igual a R1 más R6. Es decir, R1 se suma con R6. ¿Cuánto nos da el valor? 4 más 1.5, ¿no?
Entonces, sumado de dos valores nos va a dar el R7 en total 5,5 ohmios, ¿no? Básicamente a continuación ya se muestra en el gráfico. Aquí tenemos el gráfico, el circuito, ya con la resistencia final, ¿no? Con la resistencia total. Es de 5,5 ohmios, ¿no? Con una tensión. Bueno, ahora ya obtenido la resistencia, ahora sí podemos calcular la corriente que hay en el circuito, ¿no? Es decir, la corriente total del circuito. Entonces, calculamos la corriente total del circuito de la siguiente manera. La corriente total es igual a voltaje sobre la resistencia, ¿no? Entonces, la corriente total va a ser igual a 10, básicamente, que es el voltaje, la tensión, sobre la resistencia, que es 5,5, básicamente es la resistencia 7, ¿no? La resistencia total. Entonces, dividir 10 entre 5,5 nos va a dar un valor de 1,818, ¿no? Que debería ser nuestra corriente total. Básicamente la corriente se mide en amperios, ¿no? Ya obtenido la corriente total, ahora sí vamos a hallar lo que nos pide, ¿no? Aquí nos pedía el, el amperímetro en el referente al circuito R2. Ahora, tenemos que graficar primeramente en nuestro circuito un ingreso de, pues aquí vamos a dibujar, tenemos un ingreso de una corriente que es de 1,818, ¿no? Amperios. Esa es nuestra corriente de ingreso. Va a ingresar por este circuito referente a R1. Ahora, aquí el circuito se divide. La corriente se divide. Tenemos un circuito que va a ir para R2, una corriente que va a ir para R2, una corriente que va a ir para R4, ¿no? Básicamente aquí se va a dividir el circuito. Entonces, ¿qué hacemos, no? Vamos a hacer lo siguiente. Hallamos la corriente 2 y hallamos la corriente 3. ¿Cómo la hallamos? Así, ¿no? Para hallar la corriente 2 utilizamos esta fórmula que es la siguiente, ¿no? La corriente frente a 2 es igual a la corriente que ingresa, básicamente que es la corriente total multiplicado por ¿qué? La resistencia 4, referente a R4, ¿no? Dividido todo sobre ¿quién? Sobre la resistencia 4 más la resistencia 5. Vendría a ser, la resistencia 5 vendría a ser la suma de R2 más R3, ¿no? Entonces, la resistencia total es de 1,818, ¿no? Amperios multiplicado por ¿quién? Por la resistencia 4. ¿Y cuál es la resistencia 4? Es de 2 ohmios. Dividido todo sobre la resistencia 4, que es 2, la resistencia 5, que es la suma de 4 más 2. Nos daría 6, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos nuestro nuevo valor, sería de 0,45 amperios. Aquí, esa es la corriente que ingresa al circuito R2. Ahora calculamos la otra corriente que ingresaría para R4, ¿no? Sería la corriente S. Ahora, básicamente aquí hay un ingreso. Aquí hay un ingreso. Aquí hay un ingreso de una corriente. Acá hay un ingreso de una corriente total. Aquí ingresa una corriente total. Aquí se divide, ¿no? Básicamente, la corriente total es igual a la suma de R3, no, perdón, la corriente 3 y la corriente 2, ¿no? Entonces, para hallar a la corriente 3, se tiene que, la corriente 2 tiene que pasar al otro miembro como restando, ¿no? Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. R3 es, ¿no? R3 es igual a la corriente total menos la corriente 2. Entonces, reemplazamos los valores, que sería 1,818 amperios, que es la corriente total,
menos la corriente que es referente a la R2 vendría a ser 0,45 amperios, ¿no? Entonces, al desarrollar esta resta tenemos el resultado de la corriente, de la corriente 3, que sería de 1,3635 amperios. Entonces, este sería la corriente que ingresa para R3, para la R4. Ya una vez obtenido la corriente, ya ingresa para cada resistencia, ahora va a ser más fácil de interpretar, ¿no? Entonces, acá hay un amperímetro, nos pide cuál es la corriente que ingresa para R2. Entonces, así, ¿no? Que si la corriente 2 ingresa para R2, pues es este valor, ¿no? El valor sería de 0,45 amperios. Ese sería el amperímetro referente a R2. Ahora, el problema nos pide calcular el voltímetro que hay en el circuito R1, en la resistencia R1 y en la resistencia 4, ¿no? Básicamente nos pide hallar voltímetro, el voltaje de R1, el voltaje de R4. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente utilizando la fórmula de Ohm, ¿no? Es voltaje es igual a corriente por la resistencia, ¿no? Entonces, básicamente nos interesa hallar la corriente, el voltaje en la resistencia 1, ya que el problema nos pide hallar, los valores de los voltímetros referente a R1 y R4, ¿no? Solo nos incumbe hallar R1 y R4, que vendría a ser R1 y R4, ¿no? Entonces, digamos de la siguiente manera. Si hay un circuito, si hay una corriente que ingresa desde 1,818 amperios, va a tener que multiplicar por la resistencia, ¿no? Que va a pasar. Debe ser 4 ohmios. Entonces, se hace la multiplicación de 1,818 por 4. Y nos daría un valor de 4,272 voltios, ¿no? Entonces, el voltímetro va a arrojar para la resistencia 2, 4,272 voltios, ¿no? Pues ese sería nuestro resultado para R1, ¿no? Ahora, referente para la resistencia 4, de la misma manera, ¿no? Tenemos una corriente que ingresa de 1,3635 amperios, va a ser multiplicado por la resistencia, que es de 2 ohmios, ¿no? Entonces aquí tenemos la multiplicación, ¿no? El voltaje referente a la resistencia 4 es igual a 1,3635 multiplicado por 2, entonces nos va a dar un valor de 2,727 voltios, ¿no? Entonces, este serían nuestros valores. Ahora, vamos a identificar en el plano, ¿no? En el circuito. Vamos a identificar de la siguiente manera. Como tenemos este circuito vendría a ser el valor del voltímetro 1, que es de 4,2772 voltios, referente a la resistencia 1, ¿no? Ahora, referente a la resistencia, la resistencia 4 sería entonces de 2,727 voltios, ¿no? Entonces, este sería nuestros resultados de lo que nos pide, ¿no? El voltímetro, hallar el valor del voltímetro referente a R1 y R4, ¿no? Y la respuesta sería 4,272 voltios y 2,727 voltios, ¿no? Bueno, esta sería la respuesta final del problema pedido, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo prestado.